Buenos días, queridos estudiantes. Hoy iniciamos las actividades correspondientes a estudios sociales. Como objetivo específico tenemos desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la humanidad, desde sus orígenes hasta el siglo XX, especialmente la evolución de los pueblos aborígenes de América, la conquista y colonización de América Latina, su independencia y vida republicana, en el contexto de los imperios coloniales y el imperialismo, para determinar su papel en el marco histórico mundial. Como indicador esencial de evaluación, vamos a explicar la importancia de la historia para la comprensión del origen de la humanidad, del trabajo como factor fundamental de la evolución y desarrollo de una sociedad, el papel de la mujer en la invención de la agricultura y la influencia de la agricultura y el de la escritura en las formas de vida y organización social de los pueblos. El tema que vamos a tratar durante la clase es acerca del origen de la humanidad. Para obtener un conocimiento más amplio de la temática, observaremos los siguientes videos que nos servirán de ayuda. Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es. Pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución. Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución, pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales. Y fue gracias a su maravilloso sistema, que aún hoy se utiliza, que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar: Erasmus Darwin. ¿Darwin como el que escribió el libro famoso de evolución? El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Y cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras y cuando una línea evolutiva se extingue ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No
Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos, estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. ¡Guau! ¿Así que todos los seres vivos estamos emparentados? Increíble, ¿no? Todas las semanas subimos nuevos videos, así que suscríbete para no perdértelos. Ah, y coméntanos, ¿cómo crees que evolucionará la humanidad? ¡Saludos! Me gustó mucho la clase de los dinosaurios, pero me quedó una duda. ¿Cómo se forma un fósil? Antes de saber cómo se forman los fósiles, debemos definir qué es un fósil. ¿Alguien se anima? Son restos de animales o vegetales. Muy bien. Además, un fósil puede ser una parte de ese animal o vegetal. También pueden encontrarse huellas de fósiles, que son las marcas que un ser vivo dejó en alguna superficie y que luego se transformó en un elemento muy duro y resistente. Claro, como una roca con marcas de vegetales o el ámbar en el que se encuentran algunos insectos. Maestra, ¿nos contaría un ejemplo de un fósil? Porque mucho no estoy entendiendo. Por supuesto, les voy a dar el ejemplo de un fósil marino. En la misma época en que vivieron los dinosaurios, en el mar existía otro animal llamado ammonite, que poseía un caparazón resistente. Cuando murieron, sus cuerpos fueron depositados en el fondo del mar, en donde se descompusieron. Entonces desapareció la parte blanda de su cuerpo, pero se conservó su caparazón. Luego, y durante mucho tiempo, el sedimento marino fue depositándose sobre él en capas o estratos, y luego de miles de millones de años, el caparazón más la capa de sedimento que lo rodeaba se transformaron en roca, que por estar formada de sedimento se llama roca sedimentaria. Pero entonces, ¿los fósiles siempre se forman en el fondo del mar? No, no siempre. La fosilización de un organismo depende de muchos factores. Por ejemplo, si ese organismo posee estructuras duras como huesos o caparazones, depende también del ambiente en el que se deposita y lo que ocurra con el terreno en el cual se produce la fosilización. ¿Solo si tiene partes duras se fosiliza? No. Como les contaba al principio, existen estructuras blandas como vegetales o plumas que también se fosilizan. ¿Y esas partes blandas no se descomponen? Para que se fosilice una parte blanda, el organismo debe depositarse en algún ambiente con características poco aptas para la vida. Por ejemplo, en aquellos donde existe poco oxígeno, o en ambientes muy ácidos o muy fríos. Además, en el lugar debe haber abundante sedimento. Por esto mismo es que muchos fósiles provienen de antiguos ambientes acuáticos, lodazales y pantanos. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365 Speedy, celebrando el conocimiento. Una vez que hemos visualizado dicho material didáctico, vamos a reflexionar lo siguiente. ¿Conoce los restos fósiles más antiguos de la humanidad? ¿De dónde proviene el hombre? Para conceptualizar lo antes expuesto, vamos a desarrollar las siguientes tareas. Realizar una infografía de la evolución humana. Elaborar un mapa conceptual donde se identifique las actividades que hace el arqueólogo
antropólogo, paleontólogo, geólogo, biólogo y genetista. Además, vamos a escribir un relato del origen de la humanidad donde se debe incluir una introducción, desarrollo y conclusión. Para refuerzo de la clase es importante recordar que el hombre proviene del mono o de la mano de un creador. La primera teoría es mucho más científica. Aquí entra en juego la evolución, la cual indica que el humano provino de la evolución del mono. La segunda teoría se ajusta más a la religión. La misma indica que existe un Dios supremo y omnipotente, que fue el encargado de crear al hombre a su imagen y semejanza. Mis apreciados estudiantes, es todo por el día de hoy. Recuerden que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Éxito y bendiciones. Excelente día.